Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer los gobiernos de Mariano Ignacio Prado Ochoa. Mariano Ignacio Prado Ochoa nació en el departamento de Huánuco. Nació el 18 de diciembre de 1825. Fue un militar y político peruano que llegó a ser presidente de la República en 2 ocasiones. En la primera ocasión fue dictador, presidente provisorio y presidente constitucional en 1865 hasta 1868. Y en la segunda ocasión fue presidente constitucional en 1876 hasta 1879. La revolución contra Peset. El 28 de febrero de 1865, el coronel Prado inició una revolución en Arequipa en contra del gobierno del general Juan Antonio Peset por la firma del Tratado Vivanco-Pareja, considerando humillante y contrario a los intereses del país. La dictadura en 1865 hasta 1867. El día 25 de noviembre de 1865, los jefes del ejército depusieron a Díez Canseco y al día siguiente el pueblo reunido en la Plaza de Armas proclamó dictador al coronel Mariano Ignacio Prado y Ochoa. 3.1. La guerra contra España. Ante el problema con España, la primera medida importante de la dictadura fue la firma de alianzas con Chile, el 5 de diciembre de 1865. El 30 de enero, Ecuador se unió a la alianza peruano-chilena. El 22 de marzo lo hizo Bolivia. Se conformó así la llamada Cuádruple Alianza. Las acciones de guerra se sucedieron de inmediato. El combate de Abtao el 7 de febrero, en el que se enfrentaron la flota peruano-chilena y una parte de la escuadra española. El combate de Valparaíso, que fue el 31 de marzo, que supuso graves pérdidas económicas para Chile. El combate del Callao, 2 de mayo, en el que la escuadra española se enfrentó a las defensas de este puerto peruano tras 5 horas de enfrentamiento. La escuadra española se retiró sin lograr sus objetivos. 3.2. Obras y hechos importantes de la dictadura. La obra de la dictadura se concentró principalmente en el desarrollo de la guerra con España, pero también se enfocó en otros casos como los siguientes. Se creó el departamento de Ica por decreto del 30 de enero de 1866. Se adquirieron de los Estados Unidos 2 buques de guerra. Presidencia provisoria en 1867. El Congreso Constituyente se instaló el 15 de febrero de 1867 y ese mismo día Prado se despojó de su autoridad dictatorial y fue designado por el Congreso como presidente provisional, mientras se proclamaba al presidente constitucional. Prado fue candidato a la presidencia de la República y, como era de esperarse, logró el triunfo. Tras proclamarse la Constitución Política de 1867, Prado asumió la presidencia constitucional, pero tuvo que enfrentar una revolución en Arequipa y otra en Chiclayo, que defendía la Constitución de 1860 siendo derrotado. Renunció al poder en 1868 y se trasladó a Chile, donde se dedicó a los negocios mineros. Elecciones de 1876. Volvió al Perú en 1872 con el apoyo del Partido Civil, logrando su segunda elección como presidente constitucional en 1876. Segunda presidencia constitucional en 1876 hasta 1879. En 1876, Mariano Ignacio Prado volvió a asumir la presidencia de la República
y en 1879, en medio de una grave crisis económica, tuvo que enfrentar el inicio de la Guerra del Pacífico. Tras las derrotas navales y terrestres en el sur y a falta de armamento y equipo para abastecer a las tropas, viaja a Europa, momento en el cual aprovechando por Nicolás de Piérola para realizar un golpe de estado impidiéndole su regreso, sino hasta después de la guerra, en 1887, pues fue considerado como traidor del Perú y se le quitó la ciudadanía y el grado de general. 7.1. Obras y hechos importantes de su gobierno. Se dio una ley el 12 de enero de 1877 de fomento de la actividad minera y las industrias relacionadas a ella. Se introdujeron algunas mejoras en el sistema de aduanas a fin de incrementar los ingresos provenientes de este ramo. En 1878 empezó la comunicación telegráfica directa entre el Perú y Londres. El 14 de agosto de 1879, el Perú celebró en París el Tratado de Paz con España, tratado que hasta el presente ha sido cumplido. 8. El retorno de Mariano Ignacio Prado. Terminada la guerra con Chile, Mariano Ignacio Prado preparó su retorno al Perú. El gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, por decreto del 11 de diciembre de 1886, levantó los impedimentos que obstruían su retorno. Instalado de nuevo en el Perú, Prado prefirió mantenerse al margen de la actividad pública, pero en 2 oportunidades fue elegido presidente de la Sociedad Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de mayo en 1866. Pero poco después viajó una vez más a Europa por motivos de salud y murió en París, Francia,